Supercrack Estrella presenta la mesa del rey Salomón protegida por los visigodos en tiempo de los maya. El año 683 después de Cristo es considerada una época oscura por los pocos datos que hay. En aquel año el 683 es cuando la civilización maya de México realizó un extraño dibujo donde parece verse un hombre de la civilización maya dentro de un cohete. A este grabado se le conoce mundialmente como el astronauta de Palenque. Palenque es el lugar donde se encontró este grabado dibujo, donde se puede ver un ciudadano de la cultura maya dentro de un cohete. En el año 683 después de Cristo en la península ibérica estaban los visigodos. La península ibérica es lo que conocemos en nuestros días como España. En Gran Bretaña en ese año del 683 estaban los anglosajones, y en América en México en ese año 683 que se pintó un astronauta maya dentro de un cohete estaban la civilización maya, también estaban los vikingos en Finlandia, Noruega. Y los árabes que empiezan a combatirse en una gran potencia, y claro está Alemania donde estaban los reinos de los francos en la época merovingia. En ese año del 683 personas importantes eran por ejemplo en lo que hoy es Alemania Teodorico III, el rey de lo que hoy en día es Inglaterra era Etelredo de Mercia, el papa en Roma era Benedicto II, Teodoro de Tarso era arzobispo de Canterbury, y el rey de los visigodos en la península ibérica hoy España era Hervigio, y nos queda los maya quien era muy importante en ese 683 después de Cristo en la civilización maya, Pacal II o Pacal el Grande, 603-683 después de Cristo. Fue el gobernante más prestigioso del estado maya de Baakal, cuya sede era la ciudad de Palenque. Tomó el poder a la edad de 12 años, su madre Sakug lo supervisó hasta que fue adulto. Durante su gobierno Baakal alcanzó los mayores niveles de esplendor y sofisticación. Su tumba encontrada en el fondo del Templo de las Inscripciones, fue descubierta por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luillier, en 1952 y se considera uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Mesoamérica. El acceso a la tumba, una escalera de 22 metros de profundidad, estaba bloqueada por piedras y tierra que fue necesario retirar. Las labores de desescombro duraron 2 años. La lápida del sarcófago de 5 toneladas ha dado origen a múltiples discusiones por las interpretaciones que se le han dado. De acuerdo con la creencia maya, Pacal debía descender al inframundo para luchar y derrotar a los señores de la muerte, a fin de renacer como el dios del maíz, y así ascender al plano celeste para procurar el equilibrio del universo y garantizar la continuidad de su pueblo. La imagen del sarcófago ilustraría el momento en que Pacal renace, de ahí su posición encogida como la de un recién nacido, convirtiéndose en la personificación de Cahuil, dios patrono de la agricultura, lo que es representado por la diadema flamígera que lleva en la cabeza y que es característica de esa deidad. El soberano emerge de las fauces de Sagbagna Chapaat, monstruo del inframundo representado por la forma cuadripartita inferior. Pacal trasciende guiado por el tronco del árbol sagrado que recorre los 3 planos cósmicos, inframundo, terrenal y celeste. El árbol es cruzado por una serpiente de 2 cabezas y en su forma de ave, el dios Itzamnaaj se posa en la cima del árbol, tumba de astronauta extraterrestre, o bajo relieve con simbología clásica. En 1949 el arqueólogo Alberto Ruz de Luillier descubre en el Templo de las Inscripciones de Palenque, bajo una escalera de 45 escalones, la tumba de Pacal el Grande, Kinichhanaat Pacal. En la parte inferior observó una zona rellena de piedras y cal. Al limpiar el lugar encontró la espectacular cripta que contenía una gigantesca lápida tapando el sarcófago donde yacían los restos de Pacal. En el relieve de la tapa labrada, se reproduce la figura de un hombre con atuendo maya. El científico y novelista ruso Alexander Kazantev asegura que se trata de una nave espacial. El hombre en posición reclinada estaría sobre un asiento, con cinturón de seguridad y los pies apoyados en unos pedales, con controles al frente y una gran cantidad de tornillos, resortes, caños, tableros y palancas de mando. Dibujó un cohete para mostrar las similitudes. Los restos de Pacal diferirían de las características físicas del pueblo maya. Los antiguos mayas eran personas que medían alrededor de 1,50 metros. El misterio se incrementa al carecer de piedras preciosas incrustadas en los dientes, y su cráneo no estaba deformado, como era el protocolo del momento para semejante personaje. La cantidad y calidad de las joyas encontradas daban una idea de la elevada alcurnia de quien allí yacía: manos delgadas, dedos alargados cubiertos de anillos.
Los análisis realizados con carbono 14 sobre los restos óseos lo datan con una antigüedad de 2000 años. Los aportes de Erich von Däniken y Charles Berlitz. Erich von Däniken lo describe como ser que aparece sentado e inclinado sobre unos mandos, como un astronauta en su cabina de pilotaje. El extraño ser lleva en su cabeza un casco, del que salen hacia atrás dos tubos flexibles. Frente a su nariz puede verse claramente un balón de oxígeno, con ambas manos manipula el personaje algo parecido a unos mandos de control. La mano superior está abierta y en posición de hacer girar un botón como para sintonizar alguna cosa con precisión. En cuanto a la mano situada en el plano inferior, pueden apreciarse 4 de los dedos con el meñique doblado. No es como si la figura estuviera manejando con esa mano una palanca al estilo del acelerador manual de nuestras motocicletas. Finalmente, el talón del pie izquierdo descansa sobre un pedal de varios niveles. Lleva una indumentaria demasiado moderna. Inmediatamente bajo su barbilla y bien visible en la parte del escote, se distingue una prenda semejante a un pullover de cuello de cisne, que se ajusta completamente al torso y acaba en unos puños estriados. Lleva también un ancho cinturón con hebilla de seguridad, un pantalón de mallas gruesas y otro interior muy ajustado, que le llega hasta los tobillos. Ya tenemos al astronauta perfectamente vestido y equipado. Delante de la figura, sujeta a su asiento por cinturones de seguridad, vemos la instalación central para el suministro de oxígeno y de energía, así como el cuadro de comunicaciones. En la proa, pueden distinguirse unos grandes electroimanes cuyo fin es crear un campo magnético en torno al casco de la astronave y protegerla así del choque con las partículas cósmicas. Detrás del astronauta se observa una unidad de fusión nuclear. En el extremo posterior de la nave se halla incluso representado en forma estilizada la estela que dejan tras de sí los cohetes propulsores. Para Charles Berlitz, el diseño era similar al de los cohetes de su tiempo y a la posición que en ellos adoptaban los astronautas. Pero ¿qué podían tener los maya, los visigodos, los anglosajones, árabes y vikingos? La historia nos dice que nada, pues América no había sido aún descubierta, así que los maya no podían saber de otras civilizaciones y de su asistencia, y lo mismo pasaba con los visigodos, y los anglosajones no podían saber de la asistencia de los maya. Pero si la civilización maya parece que tenía de cohetes, o por lo menos de aparatos voladores, ¿por qué no pensar que quizás si se conocían a los visigodos? Tengamos en cuenta que a esta época la llaman la época oscura por los pocos datos que hay sobre ella. La historia está manipulada, así que ¿por qué no pensar que si sabían de la asistencia los unos de los otros, los maya de los visigodos? De esta manera habría que encontrar algo que tenían en común los visigodos con los maya, y hay algo que une hasta dos culturas, que nos hace pensar que los unos sabían de la asistencia de los otros, pues los dos tenían tecnología avanzada. Los maya tenían máquinas voladoras como secreto, como tecnología avanzada, pues los visigodos tenían en su poder y protegían la mesa del rey Salomón, que guardaba el nombre secreto de Dios. Se dice que si alguien descubre el nombre secreto de Dios sería el fin del mundo. Los anglosajones empezaban a sentirse amenazados por los vikingos, al igual que los visigodos por los árabes, así que es lógico pensar que los visigodos, ante la amenaza de la expansión árabe, quisieron proteger lo que más valor tenía para ellos, la mesa del rey Salomón. Recordemos, estamos hablando del año 683, la invasión árabe a la península ibérica se produjo en el año 711 después de Cristo, así que los visigodos en ese 683 ya empezaban a ver desde África que pronto llegarían a la península ibérica. En aquella época los barcos no disponían de la capacidad de recorrer grandes distancias, los únicos eran capaces eran los vikingos, pero ni siquiera ellos podían recorrer una distancia desde lo que hoy es Europa hasta América. América aún no se conocía, pero si los maya tenían máquinas voladoras, y los visigodos la pensar que si sabían de la asistencia de América y de los maya, los únicos que disponían tecnología para recorrer grandes distancias eran los maya en estos cohetes. Entonces cuando los visigodos vieron la amenaza de que la mesa del rey Salomón podía caer en manos de los árabes, estos entraron en contacto con los maya, para que estos con sus máquinas voladoras pudieran llegar hasta península ibérica y llevarse la mesa del rey Salomón a América. Luego los maya desaparecieron para irse a otra dimensión donde llevaron la mesa. Salomón fue el tercer rey de Israel, elegido sucesor de su padre David en 1011 a.C. Reinó entre 978 y 931 AC, y su reinado se caracterizó por el mantenimiento de la paz interior y exterior. La mesa del rey Salomón, entre sus muchas empresas, destacó la construcción de un fabuloso templo.
Salomón murió el 922 a.C. y tras este suceso Israel sufrirá la cautividad de Babilonia y la destrucción del templo por Nabucodonosor II. A pesar de eso, existen indicios de que gran parte del mitológico tesoro que en él se guardaba, y entre los más extraordinarios objetos la llamada Mesa de Salomón, escapó del saqueo, siendo guardado en escondites secretos por los sacerdotes. Esta mesa, también conocida por el espejo de Salomón, fue donde, al parecer, el rey plasmó todo su conocimiento esencial del universo, la fórmula de la creación, en un esquema geométrico que a su vez contenía la formulación de la palabra fundamental, del nombre verdadero de Dios, el Shem Shemaforash. Tras permanecer escondido dicho tesoro, una parte, al menos, cayó, en el año 70, en manos de los romanos. Las legiones de Tito tomaron Jerusalén y destruyeron el templo y se hicieron con la tabla de Salomón, también llamada mesa por varios autores. Así nos lo cuenta un testigo presencial llamado Flavio Josefo. Entre la gran cantidad de despojos, los más notables eran los que habían sido hallados en el templo de Jerusalén, la mesa de oro, que pesaba varios talentos, el tesoro de Salomón quedó depositado en el templo de Júpiter Capitolino I, y más tarde en los palacios imperiales. Allí se mantuvo hasta que en el año 410 el rey Godó Alarico conquistó Roma y lo trasladó hasta Tolosa, capital de los godos. En el año 507, el rey Alarico II tiene que abandonar Tolosa perseguido por los francos y burgundos, para esconderse en España. El tesoro nuevamente se mueve y presuntamente se instala en Toledo, nueva capital goda. Sin embargo, nada de esto se ha podido probar con certeza. Otros, por el contrario, hablan de su traslado a Jaén o a las costas andaluzas. Sea como fuere, su pista parece perderse en su traslado a Toledo. La leyenda más extendida defiende que la mayor parte del tesoro de los godos acompañaría a los visigodos en su ida de las Galias y pasaría por Barcelona, siendo guardado durante siglos en la cueva de Hércules de Toledo. Desde donde llegaría a Medinaceli la mesa de Salomón, para salvarla del saqueo de Táric, de ahí que fuese llamada Medina Talmeida, ciudad de la mesa, y Medina al-Shelim, ciudad de Salomón. Sin embargo, las alusiones más antiguas que de Alcalá hacen los cronistas árabes se remontan a los años de la conquista por Táric y están relacionadas con la mesa del rey Salomón. Según cuentan, este caudillo habría encontrado la mesa en la ruinosa Complutum con la que se encontró, otros sitúan su esconderijo en la cueva del Zulema, en el transcurso de una expedición militar que realizó desde Toledo a Guadalajara. Incluso se hace una descripción de la misma, según la cual el sagrado objeto tenía 365 patas de oro con miles de esmeraldas engastadas. De este hecho se hace eco el obispo don Rodrigo Ximénez de Rada, quien, basándose en textos de Al-Razi y de Ibn al-Qutiyya, cuenta cómo Táric atravesó unos montes llamados Jebel Kulema, castellanización de Jabal Sulaima, es decir, montaña de Salomón y precedente del actual topónimo Zulema. Según esta misma fuente, tras cruzar dichas montañas, el conquistador árabe llegó a una ciudad, supuestamente Complutum, donde halló la mesa y a la que bautizó con el nombre de Madinat al-Maida, ciudad de la mesa, y que, según el obispo, pasó a ser el nuevo nombre de Complutum antes de que los musulmanes se establecieran en ella siglo y medio después. La mesa de Salomón. Estos últimos meses se está formando un revuelo en torno a los subterráneos de la ciudad tipo la famosa cueva de Hércules que Toledo oculta. También siempre se ha sabido que estos subterráneos podrían contener fabulosos tesoros que numerosos investigadores han intentado buscar desesperadamente durante siglos. Entre ellos, la mesa de Salomón. Se trata de un tesoro que estuvo guardado en el templo de Jerusalén hasta el año 70. Se cuenta que la mesa de Salomón consistía en una tabla en la que el rey inscribió el nombre de Dios con el que se tendría la forma de alcanzar el pleno conocimiento y, con él, el pleno poder. La mesa fue conocida también como el espejo de Salomón. Se cree que estaba hecha de madera y oro con muchas esmeraldas engastadas. Además se decía que tenía 365 patas. No se sabe bien si era una auténtica mesa, ya que podría ser solamente una tabla, que por traducción pasó a ser considerada mesa. Salomón al parecer inscribió en ella el nombre de Dios, es decir, el nombre del poder Shem Shemaforash. Este nombre es un tabú que no se debe pronunciar, ya que permite al que lo pronuncia poseer el poder de la creación.
Es el nombre que utilizó Dios para crear el universo. Como no podía ser pronunciado, ni tampoco ser escrito, el nombre de Dios no estaba grabado directamente en la mesa, sino que estaba oculto a modo de algún tipo de acertijo o jeroglífico que permitía descifrar el nombre del poder pero sin escribirlo. Según ha adelantado al diario británico The Guardian el productor del documental, Raúl Julia Levy, los más entusiastas con este proyecto han sido los gobiernos de México y Guatemala, sobre cuyos territorios se asentó la civilización maya, que han decidido desclasificar documentos sobre esta supuesta visita extraterrestre. México nos va a entregar códices, artefactos y documentos que contienen evidencias de que hubo este contacto entre mayas y extraterrestres, y toda esa información será corroborada por arqueólogos, aseguró Julia Levy. Entre estos expertos está Luis Augusto García Rosado, secretario de Ministro del Estado mexicano de Campeche, que adelantó que hay traducciones de códices que han permanecido durante años ocultas en bóvedas secretas, e incluso habla de artefactos voladores que cayeron en la selva hace unos 3000 años. ¿Un ovni caído en medio de la Tierra del que aún no se ha dicho nada? ¿Por qué? A la espera de confirmar hasta qué punto son exactas estas evidencias, el gobierno de Guatemala ha preparado el terreno, por boca de su ministro de Turismo, Guillermo Novielli, ante lo que está por venir. Ha llegado el momento de sacar a la luz esta información. Entre otras novedades, el documental de Rulfo aporta el resultado de las búsquedas realizadas en zonas poco exploradas de Guatemala o México, como Calakmul, cuyos hallazgos se ha decidido que permanezcan secretos hasta la fecha, según The Guardian. El calendario maya concluye el 21 de diciembre de 2012, una circunstancia que ha alimentado las teorías conspiranoicas, que vaticinan que en esa fecha una gran catástrofe destruirá el mundo. Por supuesto, no hay ni una sola prueba científica que aliente esta posibilidad. Es más, algunos expertos enfrían la imaginación popular argumentando que, simplemente, la fecha es el final de un ciclo en el calendario de aquella civilización y el comienzo de otro período de 5125 años de duración. En el 2012 el CERN realizó un gran experimento. Algunos creen que nos lanzó a otra dimensión. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Los viajeros del tiempo podrían estar usando el satélite El Caballero Negro. En los años 50 el matemático noruego Carl Stormer descodificó un mensaje de este satélite. Carl Stormer en el año 1890 sacó una fotografía a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega. La cámara de fotos espía es la misma que se usó en el experimento de Nikola Tesla en 1889. Ya en diciembre de 1927 Carl Stormer, profesor noruego de matemáticas en la Universidad de Oslo, Leo Sejong, ingeniero de radio estadounidense, y Oy Taylor, consultor principal de electrónica en el Laboratorio de Investigación Naval, lo detectaron tras investigar las extrañas ondas de radio que mandaba en frecuencia corta. Este Carl Stormer es el mismo que en 1890 fotografió a la viajera del tiempo hablando con un teléfono móvil, la mujer conocida en el año 1970 como Mujer de Isdal. ¿Queréis un satélite para que los viajeros del tiempo puedan hablar? Pues aquí lo tenéis, el Caballero Negro. Carl Stormer tenía muchos secretos. Pensar un poco qué posibilidades hay de que la misma persona que realiza una foto a una viajera del tiempo, descubra un satélite extraterrestre. Yo diría que cero. El Caballero Negro, Black Knight Satellite en inglés, es el nombre otorgado a distintos fenómenos ufológicos dados a conocer durante el siglo XX, como señales de radio anómalas y diversos objetos que orbitaban la Tierra, sin identificar correctamente en los primeros momentos. El objeto denominado Caballero Negro más reciente, 1998, fue un objeto espacial ampliamente discutido que orbitaba la Tierra, y que causó un intenso debate entre la comunidad científica, los ufólogos y los usuarios de Internet. Desde la perspectiva ufológica, ha sido considerado por los seguidores de la teoría de conspiración como un objeto de origen extraterrestre y de una antigüedad de 13.000 años, orbitando la Tierra con una trayectoria casi polar. Desde finales del siglo XIX, existe una teoría de la conspiración según la cual, la órbita de la Tierra está siendo recorrida y vigilada por una nave espacial o un satélite artificial de origen alienígena que estaría, desde hace milenios, acechando a la humanidad. Esta teoría se vio alimentada durante años por diversas observaciones e historias, que se potenciaron por un hecho ocurrido en 1998, nació así el mito de la nave Black Knight o Caballero Negro. Aunque la NASA lo niegue, hay fotos y vídeos del satélite que recorre la Tierra en órbita polar. Este aparato no ha sido construido por la raza humana, ya que hasta el momento ninguna nación ha reclamado la autoría. Es uno de los grandes misterios.
Su origen es totalmente desconocido y fue descubierto en 1927, no porque lo hayan visto, sino que al estar emitiendo señales de radio, comenzaron a triangular las ondas y se dieron cuenta, según el cálculo, que este objeto estaba a 600 kilómetros fuera de la Tierra. En esos momentos estaba orbitando la Luna, luego comenzó a orbitar la Tierra, pero en lugar de orbitarla por el ecuador, lo hace por los polos. La teoría de que está desde hace tantos miles de años es debido a los estudios que realizó el señor Duncan Lunan, tratando de descifrar los mensajes que periódicamente emite este satélite. El astrónomo dijo que correspondía a un mapa de las estrellas trazado desde la Tierra. Los mensajes describen a nuestro planeta como estaba posicionada en ese momento, que era en la constelación de Leo. En este momento estamos posicionados en la constelación de Acuario. En la época de Cristo estábamos en la de Piscis, pues lo que nos muestra las ondas de radio que emite el satélite es la constelación de Leo, y esto fue hace 13.000 años. El señor Duncan Lunan, en ese análisis, también halló un mensaje oculto que fue capaz de traducir al inglés y decía: nuestra casa es Epsilon Bostes, que es un sistema binario. Vivimos en el sexto planeta de 7, contando hacia afuera del Sol, que es el más grande de los dos. Nuestro sexto planeta tiene una luna. Nuestro cuarto planeta tiene 3 y el primero y el tercero tiene 3 lunas. Nuestra sonda está orbitando en vuestra luna. Esto actualiza la posición de Arcturus que aparece en nuestros mapas. Ante esto se generó una gran polémica, dado que algunos sostienen que esta señal está mal interpretada o tal vez proviene de una estrella, pulsar, u otro fenómeno. En los años 50, cuando había tensión entre Estados Unidos y Rusia, un grupo de astrónomos detectó el Caballero Negro y volvió a estar en las noticias. Esta vez dijeron que era un asteroide atrapado en órbita de la Tierra, lo que es imposible, porque terminan cayendo por efecto de la atracción. Se rumorea que Nikola Tesla interceptó esta señal en 1899 cuando construye un dispositivo de radio de alta tensión en Colorado. En los siguientes 30 años la señal fue interceptada y decodificada por diversos radioaficionados y astrónomos. Nikola Tesla realizó un experimento de viaje en el tiempo en la Provenza francesa en 1889, donde usó como viajero del tiempo al actor francés Paul Mounet, y la cámara de fotos que llevarían en ese experimento sería la del joven matemático Carl Stormer. En mi opinión, Carl Stormer participó en este experimento de 1889, cuando Nikola Tesla descubrió al satélite el Caballero Negro contacto con su amigo Carl Stormer y este puso sobre la pista al resto de científicos. Las teorías sobre qué es este aparato son muchas, desde que es una bimana de los tiempos de los dioses hindúes, o que puede ser algo que experimentó Hitler, o que es basura espacial, aunque se descarta porque en 1927 nadie en la Tierra había enviado nada al espacio. Que sea un asteroide atrapado, muy poco probable, primero porque ya hubiera caído, segundo por la emisión de señales, y tercero porque estuvo orbitando la Luna y luego orbita la Tierra en un camino muy diferente al resto de los satélites. Parece que los viajeros del tiempo se valen de este satélite para poder hablar por teléfonos móviles, así que aquí tenéis el por qué pueden hablar por móviles en épocas tan remotas como 1890 o en la época de Cristo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta El Rey Salomón y los zombies liberados. La historia dice, una vez que se terminó la construcción del templo, Salomón tenía a los demonios presos en botellas. Estas botellas se dice que han sido enterradas bajo el monumento que los demonios ayudaron a construir. En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por Salomón. Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así los demonios de nuevo en el mundo. Esta historia recuerda mucho al concepto de zombies que tenemos en nuestro siglo XXI. El templo del rey Salomón vendría a ser esos laboratorios secretos que hay bajo tierra, como Umbrella en la película Resident Evil, y las botellas son esas ampollas de cristal que contienen al virus zombie llamado virus T. El sello sagrado de Salomón y sus símbolos. El sello de Salomón, conocido también como el anillo de Salomón, se cree que es un anillo de sello que perteneció al rey Salomón de Israel. Este anillo está considerado por algunos tienen poderes mágicos, y que tiene su origen en la tradición judía. Sin embargo, el sello de Salomón también se puede encontrar en el ocultismo islámico y occidental más tarde, ya que ambas se adoptaron a partir de la tradición judía. Como símbolo, el sello de Salomón se encuentra todavía en uso hoy en día, y una de sus representaciones más simples es ya sea como una estrella de 5 puntas o como un hexagrama, siendo este último similar a la estrella de David.
El sello de Dios. Una fuente en la que se menciona el sello de Salomón es el Testamento de Salomón. Se trata de un tratado pseudepigrapique en las formas y actividades de los demonios y los hechizos eficaces contra ellos. Se ha dicho que este texto fue escrito por Salomón a sí mismo, y proporciona la cuenta de ciertas experiencias que el rey había hecho durante la construcción del templo. Estos demonios se convirtieron en nuestros zombies actuales del siglo XXI. Si lo piensas bien, un demonio y un zombie son cosas muy parecidas. Los zombies no tienen alma al estar muerto, lo mismo que los demonios, y además tienen un gran parecido los demonios y los zombies. Alrededor del principio del Testamento, el autor ofrece una historia para explicar cómo Salomón recibió su sello de Dios. En esta historia, Salomón da cuenta de que el joven hijo de su maestro artesano estaba creciendo cada día más delgada, a pesar de haber dado los salarios dobles y un doble suministro de alimentos. Cuando el niño fue interrogado, le dijo al rey que un demonio le había estado acosando todos los días después de la puesta del sol. Aquí tenemos la primera referencia a un vampiro, y nos están diciendo que son demonios que se alimentan de sangre joven, algo que en nuestro siglo XXI asociamos a los reptilianos que se alimentan de carne y sangre humana. En realidad estos también son demonios, lo mismo que los extraterrestres. Donde nosotros ubicamos a los extraterrestres en nuestro siglo XXI, los mismos lugares que los ubica el libro del rey Salomón. La luna, Venus, el sol, Marte, Saturno, en el aire, bajo tierra, en el agua. Te ruego, oh rey, escuchar lo que se ha abatido sobre todo para que tu hijo sea portado. Después de que todos estamos liberados de nuestro trabajo en el templo de Dios, después de la puesta del sol, cuando me acuesto a descansar, uno de los demonios del mal viene y se lleva lejos de mí la mitad de mi sueldo y la mitad de mi comida. Entonces él también se apodera de mi mano derecha y se chupa el pulgar, y he aquí que mi alma está oprimida, y así mi cuerpo más delgado ceras todos los días. Salomón oró a Dios en busca de ayuda, que respondió a las oraciones del rey enviándole un anillo de sello mágico que tenía un grabado de un pentagrama en su sello. Y aconteció que a través de mi oración, que la gracia me fue dada por el Señor de los ejércitos de Michael a su arcángel, me trajo un pequeño anillo, que tiene un cierre que consiste en una piedra grabada, y me dijo: toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el don que el Señor Dios te ha enviado, el más alto de los ejércitos que has de encerrar a todos los demonios de la tierra, macho y hembra, y con su ayuda has de edificar Jerusalén, pero te debe llevar este sello de Dios, y este grabado del sello del anillo envío yo es un pentalpa. El uso de este anillo, Salomón comenzó a traer demonios bajo su control, a partir de Ornias, el demonio que había estado atormentando el hijo del obrero maestro de Salomón. Al cuestionar a los demonios que hizo venir, Salomón fue capaz de aprender sus nombres, así persiguieron a los seres humanos, y cómo podría ser contrarrestado. Además, el rey fue capaz de hacer estos demonios trabajan para él. Por ejemplo, Salomón mandó al demonio Asmodeo para ayudar con la construcción del templo. Una vez que se terminó la construcción del templo, Salomón tenía a los demonios presos en botellas. Estas botellas se dice que han sido enterradas bajo el monumento que los demonios ayudaron a construir. En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por Salomón. Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así los demonios de nuevo en el mundo, liberando quizás un virus zombie. Ellos lo llamaban posesión diabólica, y nosotros infección zombie. Otra historia, que se encuentra en las famosas Las Mil y Una Noches, habla de un pescador que encontró a uno de los demonios atrapados de Salomón, referido como un genio en el cuento. Este fue un pequeño vaso de cobre que tenía un sello de plomo en él. Este sello, que es el sello de Salomón, se describe como el gran nombre de Dios graba en ella. Referencias a los reptilianos. El cristianismo trajo consigo la idea hebrea del dragón tal y como se describe en el Apocalipsis, configurado a imagen y semejanza de sus crueles y vengativos homónimos de Mesopotamia. La idea de serpiente dragón asociada al demonio y a las fuerzas del mal la encontramos en el episodio del paraíso terrenal, cuando Satanás adoptando forma ofídica ofrece a Eva la manzana del pecado. A partir de ese momento, la serpiente se asociará al demonio y aparecerá humillada a los pies de la Virgen María, pisada por Jesús en el Nuevo Testamento y vinculada a la apostasía, el pecado y el infierno. También aparecerá en vidas de santos, como en la de San Adrián de Malpica, que acabó milagrosamente con una plaga de serpientes, Santa Margarita, o en la de San Jorge, esta vez con forma de dragón.
de San Jorge de Capadocia, Turquía. Apenas existen otros datos que aquellos que se refieren a su nacimiento en Lidia, circa 270, y a su muerte en Nicodemia hacia el año 303. Según su leyenda, conocida a partir del siglo IV, fue hijo del oficial romano Geroncio y de su esposa Policromía, recibió una esmerada educación y desde muy joven se unió al ejército, siguiendo los caminos de su padre. Antes de cumplir los 30 años ya fue nombrado tribuno, siendo destinado a cumplir servicio en la guardia personal del emperador Diocleciano. Cuando el emperador decretó la persecución a los cristianos, a Jorge se le ordenó participar en la represión, a lo que se negó declarando abiertamente su condición de cristiano. Detenido, fue interrogado bajo tortura, juzgado y condenado a ser decapitado entre las murallas de Nicomea. Su cuerpo fue transportado a Lidia, donde recibió sepultura. Vorágine cuenta cómo el santo se encontró con una doncella que iba a ser devorada por un dragón, al que había sido entregada como tributo. San Jorge consigue matarlo con su lanza y le pide a la doncella que se lleve al monstruo atado a la ciudad. Nos resulta fácil establecer paralelismos entre este relato y el de Perseo liberando a Andrómeda de Medusa. En ambas leyendas observamos distintos matices, que convierten a la primera en una tradición con fundamentos más realistas en relación con la segunda, que adquiere connotaciones de relato caballeresco. La historia de Santa Margarita tiene raíces de origen griego. También aparece en la leyenda dorada, seguramente inspirada o influenciada por el mito de Pelagia, Medusa. Cuenta que el gobernador Olibrio se enamoró de ella atraído por su belleza, pero ésta se negó a sucumbir a sus requerimientos. Encerrada en un calabozo, un demonio en forma de dragón la devoró. Con el crucifijo que llevaba siempre consigo, la santa rasgó desde dentro el vientre del diablo logrando liberarse. Enlazamos aquí con otro mito: Jonás liberado del estómago de la ballena. Finalmente, y tras sufrir varios tipos de torturas, Margarita fue, como San Jorge, decapitada. Al igual que en el caso Santa Margarita con Pelagia y Jonás, la epopeya de San Jorge tiene sus precedentes en Sabacio, dios de los frigios, que si Lázaro, Marta y María viajan a Francia a predicar la palabra de Jesús. Museo de Yafoy, representa a caballo venciendo a una serpiente. Desde Asia Menor hasta Japón existen leyendas similares. Es en Japón precisamente donde encontramos la historia de Susanoo, dios del trueno. El dragón Yamata no Orochi construyó su morada frente a la fuente que abastecía de agua a una ciudad, los habitantes del poblado. Para acceder al manantial, tenían que pagar tributo con un sacrificio humano. Cuando le llegó el turno a la princesa Kusinada, esta fue salvada por el héroe. Santa Marta era hermana de Lázaro y María de Betania, esta última identificada con María Magdalena. Según cuentan los evangelios, los tres eran grandes amigos de Jesús. A su muerte viajaron a Francia, 48 después de Cristo. Estando Marta en Tarascón, Provenza, un dragón con el nombre de Tarasca sembraba el miedo entre sus habitantes. La santa, con agua bendita, una antorcha y repitiendo las palabras de Cristo logró derrotarlo, dominó a la bestia con sus oraciones y la llevó hasta la ciudad atándola con el cinturón de su vestido. Según su propia leyenda, la doncella fue enterrada en la colegiata de Tarascón. Como ya sabemos, el nombre de María Magdalena tiene también gran resonancia en la tradición cristiana jienense. Una de las primeras iglesias que se construyeron en la ciudad, próxima a la mezquita, lleva su nombre. Está vinculada a la leyenda del Santo Grial y la Mesa de Salomón, que para muchos investigadores, fue transportada hasta la ciudad de Jaén desde Francia. Por supuesto, también al famoso lagarto de Jaén en la Malena, Magdalena. Una vez más se entrecruzan dragones, doncellas y santos caballeros que acuden al rescate. La Provenza francesa, lugar vinculado a los portales dimensionales, de aquí era Nostradamus, aquí pintó Van Gogh su Noche Estrellada, que no era más que un invento de Nikola Tesla, de un portal dimensional abierto en el año de 1889, y que Van Gogh fue contratado a través de su hermano banquero Illuminati para que inmortalizara en su cuadro La Noche Estrellada. Más tarde Van Gogh fue asesinado, lo mismo que ocurrió con su hermano muy poco después de la muerte de Van Gogh. Para silenciar todo esto, entendamos a los lagartos dragones como los reptilianos de nuestro siglo XXI. San Miguel y la metamorfosis del dragón. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Nuevo Testamento, Apocalipsis, 12, 7, 9. El que quiera ver que vea.
Zombie es la palabra de moda, se habla de ellos cuando hacemos referencia a seguidores de líderes políticos, a aficionados al Facebook o al YouTube, personas enamoradas que, según se dice, han sido tratadas con Toloache y, desde luego, las que apuntan a una terrible realidad como el zombie creado por las mágicas artes del conocimiento vudú, el desequilibrado mental por las drogas como las sales de baño y el más moderno y perturbador, el creado por medio de la nueva tecnología, con una droga sintetizada a partir de una proteína llamada LQP-79, un poderoso virus que afectaría a la población mundial desencadenando el tan cacareado apocalipsis zombie o guerra mundial Z. Este virus LQP-79 ya quedó demostrado que no es real. En la versión de la vida real, zombie se refiere a personas que tras la muerte y posterior entierro, regresan al mundo de los vivos gracias a la labor de los Bokoro magos negros haitianos. Los orígenes de este fenómeno están en Haití, y se deben a la magia negra, al vudú y a un conjunto de supercherías traídas del África. Como dato adicional, Haití es el único país en cuyo código penal se contempla el castigo por la práctica de la zombificación. El artículo 246 recoge como intento de asesinato la inducción en una persona, por envenenamiento o empleo de ciertas sustancias, de un estado letárgico similar a la muerte. Y si esta persona es enterrada, aunque después sea exhumada con vida, tal intento pasa a ser considerado asesinato. La zombificación no solo se ha utilizado para crear vasallos obedientes, sino que se ha empleado como advertencia para quienes han desafiado a diferentes asociaciones secretas o mafias. Las investigaciones apuntan a que se utilizaba como castigo ejemplar entre asociaciones políticas y criminales. Historias tal vez sustentadas más en Hollywood que en la realidad, y probablemente sacadas del episodio No. 2 de la serie televisiva Kolchak 1974-1975, titulado The Zombie. Pero, ¿cuál es el secreto de los Bokors? ¿Cómo hacen y preparan una zombificación? La receta secreta es el llamado polvo zombie, una formidable preparación de la química natural elaborada con un conjunto de productos de origen vegetal, animal y humano, con elementos como plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros ingredientes más rudimentarios. Pero el efecto final radica en la tetradotoxina, una potente neurotoxina contenida en el hígado de algunos peces. La más utilizada es la que proviene del pez globo que, mezclada en una proporción adecuada, produce el veneno más poderoso de la brujería afroamericana. Existen un par de casos de zombies asumidos como reales, cuyos relatos pueden llegar a poner los pelos de punta. El más sonado y famoso es el caso de Clairvius Narcisse, un hombre que falleció en 1962 tras una enfermedad que fue degenerando en poco tiempo. Ingresó en el hospital con náuseas, mareos, tos y respiración irregular. A la mañana siguiente los síntomas aumentaron y murió. Su certificado de defunción fue firmado por 3 médicos del hospital. Su cadáver fue enterrado y olvidado, hasta que 18 años después de su muerte Clairvius Narcisse apareció en su antigua casa vivo y relatando su espeluznante historia. Narcisse conservaba excepcionalmente algo de lucidez y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el proceso que duró su muerte, su entierro y su resurrección. Contó que había escuchado a los médicos certificar su muerte. Sintió la sábana contra su cara, escuchó a su hermana llorar sobre su ataúd y conservaba la cicatriz que le provocó el clavo que selló el féretro. Después describió el terrible y angustioso silencio y la oscuridad del cementerio. Más tarde escuchó la voz del Bokor pronunciando su nombre, le desenterró y le golpeó salvajemente. Después le llevaron a una plantación en el otro extremo del país. Cuando murió su amo, los zombies escaparon y quedaron vagando sin rumbo en la isla. Este hombre recordaba todo lo que había pasado, seguramente su propia mente, al no proporcionarle la adaptura, se fue regenerando, lo que provocó que todos los recuerdos volviesen a su cabeza. Por otro lado, más allá de los rituales, brujerías y supercherías populares, en el libro de libros, la Biblia, también se toca el tema de los zombies como preámbulo al juicio final. Por ejemplo, Hechos 24, 14, 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 15 Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Juan 5, 28, 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, 29 y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados.
Inconscientemente al zombie actual se le han dado esos atributos, pero hoy no hay un creador que lo traiga a la vida. Hoy las causas son fortuitas, y nada puede ser más aterrador que no saber cómo y cuándo ocurrirá la transformación, sobre todo cuando esas cosas se comen a tu vecino o a tu familia. La Noche de los Muertos Vivientes, película de 1968, escrita y dirigida por George A. Romero, cambia el concepto que se tenía del zombie, erradicando por completo la superchería haitiana y dando inicio a una era de terror al hombre sin humanidad. El argumento base es que la radiación de un satélite, no se sabe si amigo o enemigo, pero en medio de la Guerra Fría bien podría haber sido ruso, causa un extraño efecto entre los muertos. Hace que se levanten de sus tumbas para alimentarse de los vivos, comenzando en un pequeño cementerio de Pensilvania. En los últimos tiempos estamos asistiendo a supuestos ataques de satélites desde nos están lanzando rayos, como el incendio de California, o más recientemente esa noche toda cubierta de un color azul en Nueva York. Nabucodonosor, el primer zombie de la historia. Nabucodonosor fue el rey del imperio babilónico. Este hombre destruyó el primer templo de Jerusalén, liberando el primer virus zombie conocido en nuestra historia. Se llevó cautivo 70 años a los judíos. Fue aquí donde Daniel escribió este impresionante libro del Antiguo Testamento. Daniel 2, 1, 2 y 3. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños, y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Según la historia, se dice que los babilónicos fueron excelentes astrólogos y magos, dominaban bien el arte de la hechicería, por eso este rey llamó a todo su escuadrón de profetisas para que le interpretaran el sueño. Nabucodonosor. La locura. Nabucodonosor reinó 43 años. Deberíamos realmente decir que reinó 36 años. ¿Por qué? Porque por 7 años Nabucodonosor no reinó. No pudo hacerlo. Estaba loco o quizás infectado por un virus zombie, que liberaron sus soldados del templo de Salomón. En resumen, a Nabucodonosor Dios le decreta 7 tiempos o años en los que su corazón de hombre es cambiado al corazón de una bestia, y vivirá en el campo, comiendo hierba con los bueyes, empapado con la lluvia cuando lloviera, o bajo el calor del sol, hasta que sepa que Jehová es el Altísimo sobre la humanidad, y que él tiene dominio sobre todos los hombres. Nabucodonosor se convirtió en zombie como fue la locura del rey. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gustó el video, pulgar arriba.